a trabajar con cabezales de micropuntas la penetración de sustancias. Explicábamos antes que el cabezal, a diferencia del clásico Hydra-Pen, tiene una rotación que permite que las puntas puedan salir o retroceder dependiendo de las dimensiones con las que necesitemos realizar el trabajo. Esta era una característica del clásico Dermapen, que estoy convencida que todos hemos visto alguna vez, que sí que nos permitía tener un mayor giro a la hora de realizar la aplicación del tratamiento. Como diferencia principal, como os decía antes, entre el Hydra-Pen clásico y el Hydra-Pen H3, vamos a encontrar esa. Ahora, vamos a plantearnos un poco similitudes y diferencias que vamos a tener entre un dispositivo u otro para que así podamos tomar una decisión a la hora de elegir cuál va a ser nuestro dispositivo favorito de trabajo. Tanto uno como el otro, vamos a ver que tienen unos cabezales que cuentan con unas puntas de acero inoxidable que están preparadas, perdón, de acero quirúrgico, que están preparadas para trabajar en piel sin ningún tipo de daño y, por supuesto, estériles. Sí que dentro del cabezal, aquí nos vamos a encontrar una gran diferencia entre uno y otro. Veis que en el clásico Dermapen nos podemos encontrar que el anclaje que va a la máquina pueda ser diferente de unos a otros, pero los cabezales están unidos a esa pieza que va al interior de la máquina y si yo quiero trabajar la aplicación de un producto o una sustancia, siempre me voy a tener que ayudar de una jeringa o algún tipo de complemento, bien sea un pincel con un bol donde yo vaya aplicando el producto sobre la piel para que la piel se mantenga húmeda y poder trabajar. En el caso del Hydra-Pen nos encontramos esta característica y es que tiene una parte de rosca que nos abre esta pieza, nos permite depositar hasta 3 ml de producto y una vez cliente, lo único que tenemos que hacer ya es meterlo dentro del dispositivo, abrir la tapa de protección y, bueno, pues marcarle la profundidad del largo de la punta con la que vayamos a querer trabajar. Pero el producto ya está incluido dentro del propio dispositivo, es decir, se va a introducir dentro de la misma máquina y nos va a permitir trabajar sin necesidad de tener extra o bien un pincel o bien una jeringa que nos ayude a dejar el producto sobre la superficie de la piel. Como os decía, esto es una de las diferencias principales que vamos a encontrar entre el Dermapen y el Hydra-Pen. La profundidad de trabajo también es otra de ellas. Cuando nosotros utilizamos un Dermapen podemos llegar hasta una profundidad determinada y en el caso del Hydra-Pen nosotros vamos a trabajar en un máximo de 1 milímetro. Normalmente, cuando nos planteamos esto, nos puede parecer, o no lo sé, si en un determinado momento nos podemos plantear que puede parecer poco o mucho, pero realmente os puedo asegurar que hasta 1 milímetro de profundidad es una profundidad bastante importante. Para que nos hagamos una idea, el grado de grosor de la epidermis, evidentemente esto va a depender de unos individuos a otros y dependiendo de la zona de la piel, si es cara o cuerpo que estemos trabajando, también nos vamos a encontrar con grosores diferentes de piel. Pero para que os hagáis una idea, normalmente no supera el grosor de la epidermis ese milímetro. Como característica también a tener en cuenta, antes estábamos hablando de las puntas, los cabezales, aparte de tener esa pequeña diferenciación, vamos a encontrar cabezales muy similares entre un tipo de dispositivo y otro. Esos cabezales los podemos encontrar de 12 puntas, 12 pin, 36, 42, nano R y nano S. Los cabezales de nano, no sé si yo aquí voy a poder conseguir que se vea, pero seguro que lo conocemos todos y si no, directamente vais a ver ahora después en nuestra página cómo podéis encontrar ahí todas las herramientas y utensilios. Os vais a dar cuenta que tienen una característica importante con respecto a cualquier otro tipo de cabezal, que la punta
pueda sobresalir. En este caso, cuando hablamos de las puntas nano, tienen una profundidad máxima y no son retráctiles, es decir, yo no puedo hacer que salga más esa punta del cabezal. Este tipo de complemento a nuestra herramienta nos ayuda a trabajar en ciertas pieles que o bien son muy sensibles o bien no necesitan esa aplicación o ese trabajo a nivel interna de tejidos, sino que a veces nos encontramos pieles que necesitan en superficie esa renovación o esas características de deshidratación se encuentran arriba en el estrato córneo, no en las partes más internas de tejido. Entonces, debemos de valorar también que en algunos casos como ese es nuestro complemento imprescindible para realizar ciertas técnicas. También en zonas donde la piel es muy fina, como la zona del contorno del ojo o la zona del labio, nos puede interesar en determinados momentos utilizar este tipo de complemento a nuestro dispositivo. La velocidad que puede llegar a tener tanto uno como el otro dispositivo es muy similar. Es importante que alcance aproximadamente las 108 revoluciones. Con esto vamos a conseguir suficiente fuerza como para que podamos romper la piel de una manera limpia y no sea traqueteando o alterando, es decir, pudiendo engancharse el movimiento mientras que nosotros estamos trabajando. Sí que es cierto que para eso también es muy importante que exista suficiente tensión en la piel y que, bueno, pues que estemos utilizando la velocidad apropiada. Normalmente esto lo vamos a valorar según el grosor que encontremos en esos tejidos. Obviamente, cuanto más gruesa sea el estrato o la capa de piel donde estemos trabajando, más necesidad tenemos de fuerza o de revoluciones para que el empuje sea más limpio y nos cueste menos llegar a nuestro objetivo. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos pieles que son mucho más frágiles, pieles que tienen unas características en cuestión de estructura muy diferentes o más finas, es decir, un grosor inferior, o como decíamos antes, simplemente una necesidad distinta de llegar a depositar nuestro producto. Hay veces que no necesitamos llegar hasta dermis y necesitamos que ese trabajo se esté realizando en una zona más de superficie. Os voy a enseñar un poquito, aunque ahora después vamos a ver un vídeo que nos va a ir enseñando las partes. Yo quiero presentaros el dispositivo desde aquí, así en primera persona, para que vayáis viendo un poco. Espero que se va a ver bien. Si no, aún así ya os digo, enseguida yo os voy a poner también un vídeo donde vais a poder ver un poco todo esto que vamos a comentar. Simplemente haciendo un apoyo o presión sobre el botoncito que veis aquí en la parte frontal, ahí ya la máquina empieza a arrancar. Tiene 4 velocidades. Dentro de esas velocidades, 6 velocidades. Dentro de esas 6 velocidades nos vamos a encontrar que según yo voy subiendo de numeración, voy aumentando la intensidad de las revoluciones. Normalmente, una vez que nos pongamos a trabajar y el dispositivo tiene contacto con la piel, yo soy consciente si no estoy utilizando una energía adecuada, si siento que mi mano no se desliza con facilidad. Si noto eso, es un indicativo de que debo de aumentar la velocidad de la máquina. Otra parte de la estructura de este dispositivo es, bueno, tiene su puerto de carga. La batería dura mucho, no vais a, o sea, os va a aguantar la jornada completa. Como os decía antes, tiene en el cabezal un giro que me va a permitir, dentro de la lógica y, bueno, y las, digamos, permisividades que podamos encontrar dentro de este tipo de servicios, pues nos va a permitir trabajar hasta, como decíamos antes, 1 milímetro. Os recuerdo la característica que decíamos antes del cabezal, se desmonta, nos deja poner el producto dentro del cabezal y quitamos la tapita y llevamos el dispositivo a la máquina. La pieza protectora de superficie del cabezal nos va a ayudar también a higienizarlo con mucha más facilidad, puesto que esto lo vamos a poder limpiar de manera muy cómoda. Una vez que el dispositivo está en marcha,
como veis, bueno, pues yo puedo aquí graduar, como decíamos antes, la longitud, el largo del cabezal, el largo de la punta, según vayamos teniendo la necesidad de trabajo. Cuando el dispositivo se encuentra con un momento en el que la batería empieza a perderse, vamos a notar que nos aparece un parpadeo. Cuanto menos batería tenga, el parpadeo va a ser mucho más rápido y mucho más intenso, y eso ya es un aviso de que la batería es baja y tenemos que volver a conectar nuestro dispositivo. Si os parece, os voy a dejar un segundito, os voy a compartir pantalla, os voy a poner un vídeo muy cortito, no llega, es más o menos un minuto, y nos va a servir para hacer un pequeño resumen de las partes que tiene el H3. Sergio, tengo inhabilitada la función de compartir la pantalla. Vale, solicítame anfitrión, se va a parar creo que de grabar y le vas a dar de nuevo, ¿vale? Vale, perfecto. Ujú. ¿Está? Mm, No, a ver, hombre, ya deberías tener. Ya lo tenemos. Gracias. Mm. Bueno, como os decía, es un vídeo rápido, pero que nos va a ayudar a ver de nuevo un poco estas características de estructura que estábamos comentando. Bueno, hay una parte aquí que me parece muy importante a destacar, y es la imagen en la que vemos cómo el dispositivo aplica el producto y me vais a dar un segundito que lo quiero volver a poner, donde vemos que el producto, una vez que se aplica, no solamente se queda depositado en ese punto, sino que tiende a expandirse. Esto es algo que nos ayuda luego después a entender la técnica. Nos ayuda a entender el por qué la manera de trabajo no es necesario que sea saturante. Es decir, debemos de ir trabajando de manera solapada, pero permitiendo en ocasiones que haya una pequeña línea entre tramo y tramo, puesto que cuando nosotros apliquemos el producto, el biológico que hayamos elegido, al final nos vamos a encontrar con que ese producto se va a abrir y se va a expandir llegando a otras zonas de tejido que, bueno, pues que no están siendo la zona diana donde nosotros estamos atacando en ese momento. Vamos a ver, pausar. Bueno,
¿Se ha visto bien? Como no os puedo escuchar, hacerme un ok, porfa, a los que veo. Erlinda, fenomenal. Vale, estupendo. Espero que os haya servido también de apoyo el haber visto la imagen en el dispositivo. Bueno, yo creo que ahora ya, una vez que conocemos el H3, es importante que recordemos un poco sus funciones, cuáles van a ser sus objetivos y para qué nos van a servir. Realmente es un dispositivo muy versátil, puesto que yo puedo elegir el tratamiento al que me voy a enfocar. Puedo utilizar el biológico que consideremos que es más oportuno para el tratamiento o para las características de esa piel o ese protocolo que estemos realizando en ese momento. Sabemos que hay una activación de colágeno y elastina que se produce gracias a la pequeña erosión o ese pequeño daño controlado que se provoca sobre la superficie de la piel de manera inmediata. El cuerpo reacciona intentando fabricar para ayudar a la regeneración una cantidad de fibras de colágeno y de elastina que no son habituales en su proceso de regeneración normal. Con esto conseguimos un rostro mucho más luminoso, conseguimos un rostro más nutrido, hidratado y nos acercamos a ese efecto que es el objetivo final de conseguir una piel porcelana. Gracias a este tipo de cosméticos y aparatología, nos ayuda a que podamos tener o ofrecerle ese tipo de logros a nuestros clientes. Como decíamos antes, pues podemos encontrarnos distintos tipos de complementos o productos. Por ejemplo, podemos utilizar un ácido hialurónico en los casos en los que necesitamos crear una hidratación mayor, o bien de superficie o a nivel más profundo. Podemos utilizar productos específicos para la zona de contorno de ojos. En este caso, cualquier tipo de sustancia, como por ejemplo nuestro concentrado Flash Ice, que nos ayuda a bajar la inflamación de las bolsas y a conseguir una regeneración de los tejidos de una zona donde la piel es tan fina como el contorno de los ojos. O incluso podemos utilizar también derivados como puede ser el concentrado de argilerine, que nos va a ayudar a trabajar la expresión, a relajar la profundidad de las líneas de expresión. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta antes de que un cliente venga a realizarse este tipo de servicios? Pues debemos de tener en cuenta 2 o 3 aspectos que son muy importantes para conseguir llegar al éxito y no sufrir las consecuencias de un tratamiento mal pautado. Es importante, por ejemplo, que al menos de entre 12 y 24 horas el cliente no haya utilizado un tratamiento de retinol. Hablo en casa o en cabina, es decir, ahora mismo hoy en día en casa también hay productos muy agresivos que contienen un porcentaje muy alto de esta sustancia y nos podría provocar una sensación de pelada demasiado intensa o incluso una irritación demasiado profunda, difícil luego después de controlar. Es importante que la piel se encuentre limpia y saludable, es decir, no solamente que la piel esté preparada antes de empezar nuestro tratamiento, sino que cuando vayamos a realizar el servicio, es aconsejable que previo hayamos hecho otra sesión de higiene donde nos esté permitiendo trabajar con una piel mucho más receptiva para poder canalizar nuestros principios activos con mayor facilidad. También el sol deja de ser un aliado para estos tratamientos. No es interesante que el cliente haya tenido baño solar y sobre todo un baño solar intenso al menos 24 horas antes. Es recomendable el que les expliquemos el día de antes y mucho menos a lo largo de ese día antes de realizarse la sesión, tienen que evitar la exposición solar. Después del trabajo con el tratamiento de Hidrapen, hay determinadas características también que debemos de tener en cuenta, como decíamos antes, para que nuestro servicio sea un éxito. Entre ellas, antes hablábamos de evitar el sol al menos 24 horas, o por lo menos si hablamos de que la zona se ha alterado, pues ya ahí tendríamos que hablar
está congestionada o hay una quemadura o una irritación, evidentemente no serían 24 horas, hablamos de más tiempo, pero por precaución, siempre, como decíamos antes, tenemos que buscar que la calidad de la piel esté apta como para recibir un servicio de este tipo que nos va a provocar un arrastre importante y una estimulación importante de tejidos. No maquillarse en las próximas horas recién hecho el tratamiento. Eso también es una pauta muy importante. Los canales están abiertos, recién está hecho el tratamiento y necesitamos que si algo va a penetrar dentro de esa piel, sea algo que vaya a aportar un alimento, no algo que pueda ocluir o que pueda conseguir que el tejido, bueno, pues pierda parte de esa luminosidad que nosotros hemos conseguido dejar después de la sesión. La aplicación de la protección solar también es una parte necesaria después de este tipo de tratamientos. Debemos de acostumbrarnos, tanto nosotras una vez finalizado el tratamiento, como acostumbrar a nuestra clienta, utilizar de manera asidua este tipo de cosméticos que nos ayudan a bloquear esa irritación que puede hacer sobre nuestra piel el sol. Por eso siempre debemos de recomendar el uso de los protectores solares. Otra cosa importante a tener en cuenta es, recién hecho el tratamiento, es importante evitar las altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden suponer, y aquí pues obviamente no hablo del verano, hace calor y es la temperatura ambiente y es lo que tengo, ¿no? Pero el exponerse, por ejemplo, a una sauna o un baño turco o a un spa donde las temperaturas y el ambiente, la humedad del ambiente pueden ser perjudiciales para la falta de agua que puede haber durante una pequeña etapa o durante unas horas debido a la agresión controlada que realizamos con el tratamiento. El ejercicio muy intenso, donde también haya un exceso de sudoración muy importante o, como decíamos antes, el propio cuerpo llegue a brotar un calor muy intenso, no es tampoco recomendable como post para este tipo de técnicas. ¿Dónde podemos trabajar con nuestro tratamiento? Podemos trabajar en realidad en cualquier parte sana del cuerpo o del rostro, también en labios, como decíamos antes, y en contorno de ojos. Sí que es verdad que vamos a tener en cuenta que dependiendo de la zona donde trabajemos, pues recordar que decíamos, tengo cuidado con la intensidad, tengo cuidado con la profundidad y ahora después vamos a hablar de la técnica. También tenemos que tener mucho cuidado con la elección de la técnica. Vamos a recordar que hay 3 modos de poder trabajar con este tipo de protocolos y cada uno tiene una lógica y es importante que lleguemos a entenderlo. El número de sesiones aproximado que se suele recomendar por cada tratamiento va a ser entre 6 y 12. Normalmente en facial vamos a recomendar alrededor de 6 sesiones y en corporal un mínimo o alrededor o al menos de 10 o 12 sesiones para llegar a los objetivos. Una pregunta generalmente pues, que nos hacemos todos es, vale, 6 sesiones en facial, 12 sesiones en corporal. ¿En qué momento empiezo a ver resultados? Cuando nosotros hacemos una sesión de Hidrapen, desde el primer día el cliente ya va a tener una respuesta en la piel. A veces la respuesta no es inmediata y nos encontramos otra serie de alteraciones que acompañan al tratamiento, como a veces un pequeño edema, pequeña inflamación, pequeño enrojecimiento o pequeña congestión. Siempre, como decíamos antes, nuestra técnica va a estar controlada y realizada con cabeza. Entonces, no vamos a traspasar ciertos límites. Pero sí que es cierto, como decíamos antes, que a veces la realidad del tratamiento no la veo justo inmediato en ese momento, porque yo he depositado el producto y la reacción que estoy viendo no es la reacción final de la evolución de mi tratamiento, sino la reacción a la realización del protocolo, donde ha habido una erosión, donde ha habido la aplicación de algunos productos que en ocasiones son estimulantes y nos pueden crear una reacción diferente en la piel que normalmente a las horas o a las 24 horas ha desaparecido y ahí, a partir de ahí es donde empezamos a sentir la realidad del tratamiento. Entonces, como os decía antes, aunque realmente desde la primera sesión el cliente va a tener ciertas sensaciones positivas,
realmente los efectos empiezan en el momento que la piel retiene y empieza a acumular esas sustancias a modo de depósito que nosotros estamos trabajando de manera continua. Por eso normalmente los efectos, digamos, de manera más asentada, los vamos a ver a partir de la tercera sesión, aunque como os decía, con una sesión empezamos a dar ya pinceladas de, bueno, pues de esos resultados finales que vamos a encontrar después. Las técnicas de trabajo con las que nos vamos a poder diferenciar a la hora de realizar los tratamientos siempre van a tener un objetivo. Primero, que es el adecuarse a la textura y a la zona donde estemos trabajando y a nuestro objetivo final. ¿Por qué os digo esto? Antes decíamos que es importante que trabajemos sobre pieles que estén saludables. Yo no voy a querer trabajar sobre una piel que tenga un eczema, no voy a querer trabajar sobre una piel que tenga un acné y mucho menos si es un acné postuloso o un acné profundo que me pueda reaccionar o se pueda reactivar con la irritación de mi tratamiento. Pero sí que es cierto que, bueno, pues una vez decidido que las técnicas o que se puede realizar el tratamiento sobre la zona, podemos ejecutar distintos tipos de movimientos. Una vez que nosotros trabajamos con nuestro dispositivo, es muy importante que la posición y la postura de él sea lo más vertical posible. Pensar que si yo voy trabajando con él inclinado, los cabezales hemos dicho que tienen puntas y esas puntas van a ir trabajando, arañando algunas en la superficie porque no llegan a penetrar. Por eso la inclinación que le demos al dispositivo es muy importante. Mi consejo es que intentéis llevarlo siempre en posición vertical. Cuando estemos trabajando en una zona como por ejemplo el labio, buscamos que sea perpendicular esa zona para que sigamos viéndolo en esa postura. Los movimientos que vamos a realizar, seguro que ya muchos de vosotros trabajáis el Dermapen clásico o el Hidrapen, van a tener siempre, como explicábamos antes en la imagen que hemos visto cuando el dispositivo dejaba en profundidad la sustancia o el producto que hemos escogido y veíamos que no se depositaba de manera focalizada solamente en ese punto, sino que tendía a dispersarse, a abrirse. Bien, pues teniendo en cuenta eso, yo sé que puedo trabajar de manera próxima, pero no necesito montarme encima del trabajo anterior, de la línea anterior. Generalmente vais a ver el uso, dependiendo del tratamiento, haciendo movimientos lineales. Esos movimientos lineales pueden ser en distintas direcciones. Vais a ver hacer el uso en movimientos de espiral. Esos movimientos de espiral también pueden ser en distintas direcciones, tanto en forma de ochos como en un sentido o en otro. ¿De qué va a depender esto? De la resistencia que ejerza la piel al momento de trabajo. Si yo estoy trabajando con una piel muy endurecida y yo estoy trabajando con una piel que mantiene mucha resistencia, yo necesito más intensidad de la máquina y probablemente si voy haciendo un movimiento de giro, mi máquina se enganche más al trabajar. Sin embargo, si yo voy trabajando un movimiento lineal o, como vamos a explicar ahora, un trabajo puntual, nos vamos a encontrar con que va a ser mucho más sencilla la realización de la técnica. Por eso recordar que vamos a tener tres movimientos. El primero, maniobra lineal. Si la zona permite trabajar en esta posición, normalmente van a ser esas pieles que son un poquito, pues como decíamos antes, un poquito más duras, esas zonas donde la piel tiene más resistencia y podemos trabajar en distintas direcciones. Cuando vayamos a trabajar zonas más amplias, el movimiento de círculo nos ayuda también a rellenar, es decir, por ejemplo, en el caso de corporal, a rellenar esas zonas de trabajo de manera más ágil. Como estamos hablando de una piel de mayor grosor y estamos hablando de unas zonas donde la piel suele ser más resistente también a nivel vascular y sensitiva, nos vamos a encontrar que nos va a permitir trabajar sin ningún tipo de problema realizando esas maniobras de giro. Esos giros pueden ser más abiertos o más pequeños, dependiendo, como decíamos antes, de la amplitud de la zona. En el caso de trabajar puntual, no debemos trabajar y avanzar de manera rápida. Una vez
que depositamos el producto en un punto, mantenemos en ese mismo punto o con la mano fija en esa misma posición, haciendo de manera repetitiva el movimiento. Avanzamos y volvemos a repetir el movimiento. Avanzo y vuelvo a repetir el movimiento. De esa manera voy a conseguir que las puntas puedan penetrar con mayor limpieza dentro de la piel sin provocar tanta erosión en la superficie. Vamos a plantearnos en qué casos me interesaría trabajar con esa erosión en superficie. Imaginaros que estoy en un corporal y estoy hablando de estrías o estoy hablando de una zona donde exista una cicatriz que ya se puede tocar y se puede trabajar porque esté en una fase ya cicatricial, es decir, las vemos blanquecinas. Bien, pues en esos casos podemos trabajar con nuestros compuestos regeneradores haciendo esos movimientos lineales que nos ayudan a romper un poquito la estructura de la superficie de la piel y de esa manera facilitar que una vez que vuelvan a compactar nos encontremos que sea de una manera mucho más limpia y uniforme, es decir, que vayamos quitándole grosor. Si yo no busco una sensación de elevación de ese tejido y lo que quiero es que el producto penetre porque necesito que llegue a dermis, puedo trabajar o que se aproxime a ella, puedo trabajar de manera puntual. Si yo trabajo de esa forma, siempre va a ser la manera más limpia de evitar levantamientos de piel. Recordar siempre que si yo utilizo mi movimiento de fricción, porque hemos dicho que yo puedo trabajar en un sentido haciendo líneas, puedo trabajar en otro y puedo trabajar con ellos cruzados, me puedo encontrar, si excedo el número de repeticiones, con una erosión demasiado importante de esa superficie de la piel y con ello encontrarme, pues bueno, una irritación un poquito más marcada de lo que en algunas ocasiones vamos buscando. Dicho esto, os voy a recordar el protocolo que tenemos que tener en cuenta para empezar a realizar el tratamiento. Ya hemos pensado, hemos diagnosticado la piel de nuestra clienta y hemos decidido qué tipo de biológico vamos a utilizar. Una vez que eso lo tengo claro y voy a empezar a trabajar, el siguiente paso que vamos a tener en cuenta es la preparación de la piel. Súper importante que, como decíamos antes, la piel debe estar limpia, perfectamente limpia de residuos. Siempre, una vez que estemos trabajando y ya hayamos llegado a ese paso y vayamos a hacer la aplicación de cualquier biológico, ya a partir de ese momento, imprescindible que utilicéis guantes, protegeros. Vais a abrir canales en la piel y eso puede hacer que no solamente entre nuestro cosmético, sino si no hay una buena asepsia o higiene durante la realización del servicio, pues que podamos encontrar también una alteración que no nos interesa y que no vamos buscando. Una vez que ya tenemos nuestras manos preparadas y protegidas con los guantes, cogeremos nuestro cabezal y con él desmontaremos y aplicaremos el producto dentro del propio cabezal. Recordad que hemos dicho que podemos ingresar dentro hasta 3 milímetros, ¿vale? Normalmente, dependiendo del tratamiento, pues a lo mejor va a ser una zona más pequeña y necesito 2, pues vais a tener la marca que nos va a ir indicando hasta dónde podemos trabajar. O sea, qué carga estamos rellenando. Una vez que eso lo tenemos ya terminado, pasamos al siguiente momento y es que voy a aplicar una parte del principio activo que me interese sobre la piel para que la piel se encuentre húmeda. Eso nos facilita también el desplazamiento del dispositivo sobre la superficie del tejido, sobre la superficie de la piel. Antes de guardar nuestro cabezal dentro de la máquina, os voy a contar que tenemos un giro también o la posibilidad de hacer un giro que me va a dejar que salga más o menos producto. Puedo ponerlo en el 1, donde va a salir una cantidad de producto muy importante, solamente tendría que girar el dispositivo, desde ahí en la pantalla no lo vais a ver, pero se vería un 1,
un 2 o un 3, dependiendo de hasta dónde yo marque el giro. Si yo lo tengo en el 1, la salida del producto va a ser muy activa, va a ser muy intensa, va a salir una cantidad importante. ¿En qué ocasiones necesito esa salida de producto? Pues cuando estoy trabajando en una zona amplia y yo no quiero que la zona se seque y estoy trabajando con maniobras que son un poquito más intensas. Ahí necesito que salga más carga de producto y eso me permite a mí poder trabajar con más agilidad y con mayor rapidez el movimiento de mi mano. Si ya necesito recortar esa intensidad es porque me estoy yendo a una zona más pequeña y quiero que el producto esté más concentrado en una zona pequeñita y de esa manera necesito trabajar con menos salida para que a mí me dé tiempo a hacer penetrar ese producto y no tenga un exceso de sobrante que me pueda resultar incómodo. Si ya lo dejo en el último punto, que sería el 3, al girarlo, ahí prácticamente la salida se reduce a una porción muy pequeña, que lo que va a hacer es que me va a dejar salir el producto de manera mucho más lenta. Al sacar el producto de manera mucho más lenta, no vamos a notar que se dispersa por la superficie de la piel, por eso es muy importante que la piel esté húmeda con anterioridad y que hayamos aplicado primero un poquito de producto en la superficie. Si yo lo tengo directamente puesto en esa posición, va a ser mi recomendación generalmente para trabajar a modo de facial, ¿vale? Giramos en la posición 1 y de esa manera voy a controlar mucho la salida del producto, voy a controlar mucho la salida del biológico que yo tenga en ese momento en el aplicador. Una vez que yo ya tengo relleno y controlada la salida del producto que hemos considerado oportuna, pues ya directamente lo único que necesito hacer es montar el dispositivo, graduar el giro que le voy a dar o la longitud que le vamos a dar a la punta y poner directamente el cabezal final, que nos va a ayudar como toma de contacto siempre directo con la piel. Recordar que hay una cosa también importante tener en cuenta: el dispositivo tiene su energía. Esa energía ya la hemos graduado para que nuestra mano trabaje cómodamente. El dispositivo tiene una profundidad que nosotros ya hemos graduado pensando en el grosor de la piel y en la zona que vamos a trabajar. Imaginaros, no puedo trabajar en un contorno de ojos a una profundidad de 1. Probablemente sea bastante incómodo y de 1 milímetro, cuando a lo mejor me puedo encontrar con una profundidad del grosor de la epidermis de 0,2 milímetros. Entonces, la profundidad a la que voy a llegar ahí, si yo trabajo con ese giro en el cabezal, va a ser demasiado profunda, no me interesa. Tampoco puedo trabajar en un labio trabajando un movimiento de arrastre o un movimiento de círculo donde mi mano no esté parada, como por ejemplo en un punteo. No puedo trabajar con una profundidad excesiva porque ¿qué van a hacer las puntas? Se van a enganchar y cuando una punta se engancha me puede arañar y conseguir que la irritación de la zona sea visible. Es decir, ya hemos superado el límite de erosión que nosotros queríamos realizar en el paso o con este paso. Por eso os recuerdo que la profundidad que va a tener, o perdón, el peso que va a tener el dispositivo en nuestra mano ya es suficiente y vosotras no debéis de hacer presión. La mano tiene que moverse de manera relajada. La mano debe de estar manteniendo tensa la piel, tenso el tejido y permitiendo que nuestra mano, donde está el dispositivo, se pueda mover con suavidad sin que nos encontremos pues, bueno, interrupciones en el movimiento. Normalmente el tiempo que vamos a utilizar en utilizar el dispositivo también va a depender un poco de las características de la piel y del tratamiento que estemos haciendo, pero os recomiendo que siempre sigáis un protocolo. Cuando os digo que siempre sigáis un protocolo, quiero decir que esté pensando, mientras que estoy trabajando, en lo que estoy haciendo. Que no me ponga a mover alegremente mi mano sin pensar qué va a ser la consecuencia o cuál va a ser la consecuencia que puede tener después esos movimientos o ese tratamiento. El tiempo, por haceros una referencia, yo no lo utilizaría o me costaría deciros en minutos el tiempo que podemos invertir, pero sí os diría que número de repeticiones. Si nosotros estamos trabajando, haciendo un entramado en el que vamos a hacer varias líneas en distintas direcciones y yo estoy trabajando con una piel fina,
Con que hagáis una pasada en cada dirección tenemos suficiente. Si yo estoy trabajando con una piel de mayor grosor y de mayor capacidad de resistencia, puedo seguir haciendo un número de repeticiones máximo. Mi consejo es que nunca trabajéis por zona un máximo de 5 repeticiones, entre 3 y 5 repeticiones. Y cuando ya hablo de 5 repeticiones, hablo principalmente de las zonas corporales. En facial, tener mucho cuidado porque o estamos trabajando con poquito cabezal o, si no, lo que decíamos, a lo mejor ya no somos capaces de controlar la reacción posterior del cuerpo al tratamiento. Finalizado este tiempo, la piel ya solamente necesita entrar en una fase de calma. Esa fase de calma va a ser pues, con la aplicación de la mascarilla. En este caso, mi consejo es que no sea en crema, que utilicemos nuestra mascarilla de velo, de colágeno, que al final nos va a hacer un aporte de calma y de regeneración sin que haya unos depósitos importantes de partícula en la textura, sino aquello que puede penetrar sin dejar ningún tipo de residuo de pigmento que luego nosotros tengamos que retirar, sino que simplemente con unas pequeñas manualidades podamos hacer que el producto termine de penetrar en ese campo abierto que hemos dejado preparado, porque los pequeños microcanales que crea el tratamiento nos está dejando durante unos minutos posteriores o durante un tiempo posterior a la finalización de la aplicación, que esos canales estén ahí perceptibles y el tratamiento y el producto pueda penetrar mejor. Voy a enseñaros, para recordaros simplemente pues, un poquito de manera más visual lo que habíamos estado comentando acerca de los movimientos. Voy a bajar la cámara del ordenador y si no se ve bien, ahora me decís, pero voy buscando que veáis el labio. Supongo que hasta aquí vamos bien. En este labio, ahora vamos a suponer, porque en el caso del rostro, en el caso de la cara, ya tenemos muy claro que los movimientos que yo tengo que trabajar son la posición de mi mano totalmente vertical y una vez que nos encontramos con esa postura, el movimiento, decíamos, yo puedo ir haciendo movimientos de líneas que se me van a ir cruzando o puedo ir haciendo movimiento de espiral o movimiento de punteo. Mi otra mano siempre es muy importante que esté sujetando la piel hasta el límite de su elasticidad, es decir, hasta que yo sienta que está firme, pero si tenso más, ya lo desdibujo. No queremos desdibujar la estructura de la zona de trabajo, queremos que se sienta firme. Cuando vamos a trabajar, las maniobras, como decíamos antes, pueden ser movimientos lineales, y este va a ser el movimiento que yo voy a ir llevando con mi dispositivo, es decir, mi mano se va a ir moviendo en sentido de una línea. Esa línea después se va a hacer cruzada en otra dirección y aquí yo voy a trabajar siempre en el labio, desde la parte más externa del labio hacia adentro del labio, con lo cual desde aquí trabajaríamos en esta posición desde la parte del perfil hacia adentro del labio. De ahí cruzaríamos trabajando una diagonal y lo mismo en el otro sentido, desde el centro del labio buscando la comisura. De esta manera conseguimos hacer un entramado, una red que nos permite llegar a todos los puntos de trabajo. La única parte importante de esto es que, ojo, si estoy trabajando con un dispositivo, con un cartucho que tenga una longitud de punta importante, no me va a permitir trabajar con este tipo de estructura. Lo mismo me va a ocurrir si yo quiero trabajar en espiral. Cuando yo trabajo en espiral, decíamos antes que necesito movimiento. Una vez que yo hago mi espiral, necesito que mi mano tenga fluidez, porque si no, voy a ir haciendo herida durante mi trabajo. En la dirección contraria, yo puedo hacer exactamente lo mismo, solapando el movimiento, así hasta completar el labio. Si trabajo de manera puntual, que este es mi consejo cuando vayáis a hacer un labio y vayamos a trabajar un labio, una línea de expresión profunda y quiera trabajar a mayor profundidad con mi cabezal, volvemos a poner de nuevo la posición de la herramienta lo más vertical posible o perpendicular a la zona. Y desde ahí vamos a ir trabajando haciendo una maniobra de punteo
donde vamos a repetir el movimiento de manera repetitiva 2-3 veces, intentando que esa repetición sea igual en cada una de las zonas de trabajo. Cuando yo marco este punto, el producto se termina extendiendo. Recordad que decíamos que cuando el producto entra en piel, conseguimos que no se quede fijo en un sitio, sino que tiene la capacidad de expansión. Esa capacidad de expansión me va a permitir que yo pueda llegar a zonas más amplias, aunque solamente esté trabajando de manera puntual. Aquí, recordar que en este tipo de casos, para este tipo de técnica, mi consejo es que nos vayamos o podemos utilizar en ese caso cabezales que tengan una longitud de punta mayor. Cuando vayamos a trabajar con una longitud de punta inferior o menor número de puntas, o mayor número de puntas, debemos de o podríamos trabajar con estas técnicas. Una vez que ha salido este comentario del número de puntas, os voy a recordar siempre tener en cuenta que la resistencia que va a ejercer la piel en contra del cabezal, una pauta o una característica, una cosa a tener en cuenta súper importante es el número de puntas contra las que tiene que luchar. Si yo utilizo un cabezal de 36 puntas o de 42, la penetración me está creando ahí más resistencia y va a ser un poquito más complicado que todas las puntas penetren con la misma presión que si estoy utilizando un cabezal de 12 puntas o 7 puntas, donde ahí la facilidad a la hora de deslizarse, puesto que están ejerciendo menos confrontación, va a ser mejor, va a ser mayor, ¿vale? Con lo cual, tener mucho cuidado con los cabezales de poquitas puntas, porque necesitamos controlar muy bien esa profundidad para no excedernos y no crear una irritación que no podamos llegar a controlar. Por eso en ese tipo de casos os recomiendo siempre que trabajéis a modo de punteo. Si necesito trabajar a más profundidad y voy a usar un cabezal con menor número de puntas, siempre recortar la profundidad del tratamiento. Bueno, y en principio hasta aquí vamos a llegar. Ahora, si os parece, voy a activar, no sé si Sergio puede hablar o me escucha, porque me parece que ha estado gestionando, no sé si tenéis alguna duda o alguna consulta que os apetece que resolvamos. Y bueno, pues vamos a dedicar este ratito a ello. Sí, aquí estoy, Soraya. Vale, perfecto. Pues no sé si tienes ¿hay alguna consulta que me puedas pasar o si me dices que o si lo puedo mirar yo? Puedes mirarlo tú si activas el chat, pero no me importa decírtelo. Aquí pregunta Mariluz, ¿cómo para trabajar las arrugas? Que si funciona. Vale. Para trabajar las líneas de expresión, claro que funciona. Pensar que en primer lugar lo que va a hacer es una erosión, como una exfoliación, con lo cual me va a afinar o sea, el dispositivo ya por sí solo, si yo no utilizara ningún tipo de cosmético, ya va a conseguir afinar ese desequilibrio de esa textura que hay en la piel. Pero luego, por otro lado, si nosotros complementamos con unos proteoglicanos, un ácido hialurónico o cualquier otro tipo de principio activo que me ayude a potenciar la elasticidad de ese surco, voy a conseguir unos resultados muy bonitos, además desde las primeras sesiones, o sea, desde las sesiones de inicio. Vale, por ahora no. Vale. A Vale, ver, estoy aquí. viendo por aquí, Mari Carmen, Sí. ¿cuánto tiempo hay que esperar después de un tratamiento de retinol? Esta es una pregunta muy buena porque además hemos entrado ahora en una etapa de mucho boom con el tema del retinol y nuestras clientas, seguro que os pasa lo mismo, utilizan el retinol como si fuera agua. Cuando nosotros vamos a realizar un tratamiento con el Hidrapen y el cliente está utilizando retinol en casa de manera rutinaria, aquí la importancia para saber valorar el tiempo va a ser el porcentaje.
Si está utilizando un porcentaje muy importante de ácido retinol, de ácido retinoleico, y durante un periodo largo de tiempo, todas sabemos que la piel tiende a descascarillarse, a pelarse con mucha agilidad. Si yo ahí durante ese tratamiento estoy metiendo el Dermapen, me puedo confundir. Me puedo confundir porque voy a producir una erosión mucho mayor y a lo mejor llegamos a donde no queremos llegar. Con lo cual, en esos casos siempre sería importante que el cliente primero finalice el tratamiento y luego, una vez que haya finalizado el tratamiento brusco, o sea, el tratamiento fuerte con el retinol, que ya a partir de ahí arranque con el protocolo de nuestro tratamiento. Y en ese momento siempre valoramos cuándo vamos a hacer la siguiente sesión. Mi consejo es que no sea nunca antes de los 15 días, para que demos pie a que, aunque no se ha terminado de hacer por completo la regeneración celular, que todos sabemos que dura alrededor de 28-30 días, natural de la piel, pero sí ya hemos conseguido saltar esa fase primera de renovación. Entonces, intentamos, si vamos a realizar un tratamiento de Hidrapen sobre una piel que ha estado utilizando, ojo, digo, un tratamiento de retinol intenso, intentamos dejar al menos 15 días y si no, valoramos porque bueno, en ocasiones la piel no ha terminado de estar en unas condiciones aptas. Si el tratamiento es un tratamiento tópico de casa que no es con un porcentaje muy alto, probablemente podamos trabajar en conjunto con ese protocolo de casa y nuestro tratamiento de cabina. Estoy viendo aquí una pregunta de Tania que me dice que en el cabezal de H3 se podrían mezclar diferentes tipos de concentración. Exactamente. Ahí ya entra nuestra magia de cada profesional. Ya cada uno elaboramos ahí nuestra cocina, ¿no? Donde vamos poniendo esos complementos que pensamos que son más apropiados para las necesidades de nuestra clienta. Y en general, prácticamente todos los cócteles o Alexa, principios podemos combinarlos. Alexa, silencio. ¿Cada cuánto tiempo deben de hacerse las sesiones? Pues esto lo hemos comentado antes. Sí que os diría que una vez que nosotros vamos a arrancar un tratamiento, aunque tengamos ese protocolo, como decíamos antes, de cada 15 días, que suele ser más o menos la regla, en ocasiones nos podemos encontrar también casos en los que necesitemos una terapia de choque. La piel ya está limpia, pero después de tener esa piel limpia, con esa primera sesión de higiene que hemos hecho, notamos y sentimos que aún así es una piel gruesa que puede necesitar o que tiene muchas necesidades. Y ahí, en ese caso, os puedo decir que optáis por una sesión entre semana, 10 días, para hacer las 3, 4, 2, depende de cómo esté la calidad de la piel, y luego ya continuamos con el resto de sesiones cada 15 días a modo de mantenimiento. También os recomiendo que un par de veces al año aconsejemos a nuestra clienta la realización del tratamiento del protocolo completo. No sé si hay alguna duda o alguna... Voy a mover yo por aquí que estoy viendo. Vale, Yaslin nos dice que si una persona tiene líneas de expresión, ¿cómo trabaja? ¿En punteo o en forma lineal? Vale, aquí en este caso lo que tenemos que valorar también es el cosmético que vamos a utilizar, porque si por ejemplo estamos hablando de un cosmético como por ejemplo puede ser el concentrado de Argilerine, ahí yo os diría trabajar puntual. Trabajar de manera constante y de manera puntual para que el producto pueda penetrar un poquito más justo en el punto donde nosotros queremos ir. Y de esa manera vamos a conseguir esa sensación de bloqueo o de relajación de esa estructura, porque necesitamos ir a un punto concreto, a un punto directo. Pero en ocasiones nos podemos encontrar otra actitud en la piel. ¿Verdad que muchas veces vemos que esa arruga lo que le pasa y lo que yo haría primero es recuperar la hidratación, porque la vemos poca elástica, la vemos apagada? Carlota, si acabas de descansar. En ese tipo de casos, ahí mi consejo sería lo contrario. Vamos a intentar romper un poquito esa arruguita o vamos a intentar romper un poquito en superficie esa piel para que de esa manera esté trabajando el producto desde arriba. Haga su trabajo
desde arriba hacia adentro en forma de cascada. Cuando yo trabajo en punteo, estoy depositando de forma focalizada o de forma mucho más focalizada el principio activo. Si yo trabajo haciendo otro tipo de maniobras lineales o de círculo, como decíamos al principio, no voy a trabajar con tanta profundidad. Eso me va a permitir trabajar en epidermis. Y cuando nosotros estamos trabajando una arruga, no solamente necesitamos ese aporte del repulp o de la sensación del relleno, sino que arriba necesitamos que se vea elástica y que se vea bonita. Y para ese tipo de casos yo recomendaría que os fuerais a un ácido hialurónico más de MAE más silicio, que nos va a ayudar a dejar la piel muy luminosa, incluso combinar con unos proteoglicanos, y nos va a dejar la sensación de esa línea como mucho más bonita, más jugosa, menos dura. Y ya a partir de ahí podemos, sabéis que podríamos combinar nuestras sesiones y hacer un aporte en concreto durante un tiempo específico de nuestras sesiones, porque es lo que nos venga bien y necesitemos, y otro aporte en una sesión más avanzada. Eso pensar que es algo que siempre vamos a tener ahí barra libre para ese tipo de protocolos. Vamos a descargar el resto de mensajes. Para labios, ¿qué concentrado utilizaríamos? Pues mirar, para labios yo recomendaría que nos viniéramos directamente al ácido hialurónico. En este caso, este es de 3,5. ¿Por qué de 3,5? Porque nos encontramos que obviamente no es un producto reticulado, pero sí que nos va a aportar mucho más cuerpo. Si nosotros vemos este producto en comparación con un ácido hialurónico de un porcentaje inferior, vamos a darnos cuenta que la textura ya cambia. Al cambiar la textura, esto nos está indicando que es mucho más fluida, pues con lo cual la sensación final del labio o de la zona donde lo estemos poniendo o aplicando va a ser también mucho más fluida, mucho más ligera. Entonces, si queremos aportarle un poquito de cuerpo, mi consejo es que trabajemos con el ácido hialurónico del 3,5. Aquí en este caso os diría también, volviendo a la pregunta de que para labios qué concentrado utilizaríamos, que mi consejo es el hialurónico de 3,5, también os diría que trabajéis, si vamos a hacer 5 o 6 sesiones y me estoy encontrando un labio que está muy reseco en superficie, empezar trabajando con un cabezal con poquita longitud, la punta, y haciendo movimientos lineales o circulares para que levanten un poquito esa piel y nos ayude a hidratar la superficie. Una vez que esa barrera la tengamos rota, porque a veces solo con un exfoliante no es suficiente, sino que necesitamos dejar ahí el producto, una vez que esa barrera la tengamos rota, nuestro siguiente paso ya va a ser cambiar el cabezal en las siguientes sesiones, trabajar con un poquito más de profundidad y ahí ya sí nos podríamos ir, por ejemplo, a un cabezal de 12 puntas. Trabajaríamos con un poquito más de profundidad y a modo de punteo. De esa manera ahí sí depositamos de forma más focalizada el producto para que cuando vaya creando depósito les sea mucho más fácil tener esa sensación de elasticidad y obviamente no vamos a conseguir un volumen o sea, es muy expresivo o muy visual, pero sí que vamos a conseguir esa sensación de carnosidad tanto en el color como en el acabado de la textura. ¿Qué utilizaríamos para las manchas faciales? Pues mira, hay un producto que son los proteoglicanos que hemos comentado antes que a mí particularmente me gustan mucho. Obviamente vitamina C nos va a venir fenomenal, pero combinar la vitamina C con los proteoglicanos ya contiene también la composición de los proteoglicanos, contiene una parte de esa composición o de ese principio activo, pero crea una sensación de luminosidad en la piel y de uniformidad muy llamativa. Con lo cual os aconsejaría que utilizarais esos dos productos, la vitamina C y los proteoglicanos. Bueno, como veis, tenéis aquí también en el chat, que supongo que desde ahí podéis verlo también ahora mismo al estar compartiendo la pantalla, igual que lo estoy viendo yo. Un concentrado de factor de crecimiento. Pues un concentrado de factor de crecimiento lo podéis encontrar también entre nuestros productos de cabina
Y en este tipo de casos, por ejemplo, yo os lo recomendaría también el uso de esta cosmética para trabajar el tema de cicatrices y de estrías o arrugas muy profundas. Y ahí vuelvo a recordaros que la mejor manera cuando encontréis ese tipo de relieves y necesitamos que haya una regeneración intensa es que rompamos un poquito la piel. Pero porque no lo estoy haciendo en una zona genérica, lo estoy haciendo en una zona concreta. Estoy trabajando en una zona concreta donde me interesa que esa piel se afine porque tiene una deformidad en la conexión de sus tejidos y necesitamos hacer, como decíamos antes, pequeñas roturas controladas que nos ayuden a que cuando eso vuelva a cristalizar y vuelva de nuevo a unirse, se una de una manera mucho más limpia de lo que estaba hasta ese momento. Para una piel muy fina y con mucha arruga en la frente y código de barras, ¿con qué frecuencia podríamos hacerlo? Pues fijaros, esta pregunta me parece también muy interesante porque ha habido un comentario que hasta el momento no hemos sacado al aire y es el grado de hidratación de la piel. Aquí os diría, si la piel se encuentra muy deshidratada, no podéis realizar la sesión, a no ser que hayamos hidratado y hayamos hecho alguna hidratación previa, no podemos realizar las sesiones con mucha asiduidad, porque si hacemos las sesiones en menos de 15 días, probablemente lo que nos ocurra es que esa piel le cueste aceptar el tratamiento y no lleguemos a conseguir los objetivos que vamos buscando de manera tan airosa, ¿no? tan cómoda para el cliente y tan rápida para nosotros. Es importante que cuando nos encontremos con ese tipo de pieles muy finas y con mucha arruga, y más en zonas donde la piel es tan finita o donde la piel tiene una capacidad a la hora de gesticular diferente, porque es más fácil que crear la contracción y que esa arruguita se nos quede ahí marcada. Si esa piel no está hidratada, nuestro protocolo y nuestro tratamiento no va a llegar a buen puerto, o por lo menos probablemente no consigamos el mismo porcentaje de resultados que si hemos hidratado previo. Entonces ahí mi respuesta sería en que en ese tipo de pieles primero hidrato. Una vez que tenga hecho mi tratamiento de higiene y de hidratación, que obviamente lo puedo hacer también con los protocolos del Hidrapen, con el ácido hialurónico, más DMAE más silicio, podemos conseguir esa reestructuración de superficie con un cabezal de poquita profundidad. Ojo, fijaros que aquí os diría que si la piel está muy fina y muy deshidratada, mi consejo directamente es que empecéis con una nano. No significa que tenga que estar el resto del protocolo trabajando con una nano, pero sí que sería bueno que preparáramos la piel a recibir el tratamiento de manera tranquila. Imaginaros que nosotros estamos muy deshidratados, tenemos mucha sed y de repente nos dan una mesa llena de comida. Si yo no tengo suficiente hidratación en mi cuerpo como para salivar y poder tragar, esos principios activos que yo esté aplicando o esa comida probablemente no entre. Eso es lo mismo que ocurre en una piel que está deshidratada. No tiene capacidad para digerir, recibir y acumular ese producto que nosotros estamos utilizando en ese momento. Por eso es muy importante que trabajemos la primera barrera, la epidermis. Y cuando nosotros hemos trabajado esa barrera, hemos conseguido crear un poquito de elasticidad, ya podéis ir metiendo otra serie de cosméticos que nos ayuden a trabajar desde abajo esa arruguita o a mantener la hidratación de manera más profunda. No sé si nos queda por aquí algún mensajito más. Voy a tirar un momento para arriba. Ay, Rocío, me dices que no puedes escucharlo. No sé si eso ya lo hemos podido Bueno, solucionar. eso fue hace ya un tiempo. Que ya lleva un ratito, vale, fenomenal. Bueno, vamos a leer. ¿Se puede utilizar para zonas como manos y cuellos? Por supuesto, sin problema. Siempre lo único que tenemos que pensar es, si antes decíamos que la piel del contorno del ojo puede tener entre 0,1 y 0, pocos milímetros de grosor de la epidermis, si yo me voy a las manos, pensar que puedo hablar de casi un milímetro de grosor. Entonces, ahí hablamos de estructuras diferentes donde debo de saber cómo tengo que movilizar el giro de mi dispositivo, la fuerza o el movimiento y la intensidad o la fuerza con la que yo puedo trabajar, ¿vale? Recordar que para eso teníamos 6 intensidades.
Si yo me voy a cuerpo y la piel es una piel más vasta, más fuerte y más gruesa, voy a poder trabajar con más velocidad y voy a poder trabajar con más intensidad. Sin embargo, en la zona del cuello tengo que cortar tanto esa intensidad porque puede resultar incómoda, como esa velocidad de la máquina, como también la profundidad con la que vaya a utilizar el cabezal. Recordar siempre que cuando estamos trabajando el cuello, normalmente, claro, vamos buscando, supongo, cuello y escote, y cuando hablamos de la zona del cuello, las arruguitas que encontramos en esas zonas no tienen nada que ver a las que podemos encontrar en otras partes, que digamos que la estructura interior de tejido pues es mucho menos frágil. La zona del cuello, recordar que la parte anterior no podemos ejercer presión sobre ella, y teniendo en cuenta eso y que trabajemos con, como decíamos, con una velocidad adecuada a las características de la piel, que es una piel más fina que la de las manos, pues no vamos a encontrar ningún inconveniente. ¿Qué diferencia hay entre un cartucho nano y un cartucho nano S? O sea, perdón, nano R y nano S. A la hora de trabajar, realmente nos encontramos que tienen la misma profundidad, pero porque las dos tienen la profundidad nano. Pero sí que es cierto que el cabezal de una nos vamos a encontrar que la nano R tiene un dibujo que es más amplio. Nos vamos a encontrar que tiene una estructura, una base, donde ahí todo está lleno de esas pequeñas puntas de tamaño nano que hablábamos. Sin embargo, cuando hablamos de la nano S, nos encontramos con que dentro de ese cabezal tiene una pequeña zona donde, donde en el interior esas puntas están recogidas en una forma, a veces, generalmente de cuadrado, donde se quedan recogidas todas las puntas. Esto nos ayuda a que cuando estemos trabajando en zonas muy concretas, imaginaros líneas de expresión muy finitas, zonas del contorno del ojo o zonas pequeñas, si yo voy a utilizar la S, el nano S, voy a poder trabajar de manera mucho más puntual y llegar con mucha más facilidad a esa zona pequeña, porque me estoy encontrando con que tengo una parte de apoyo muy chiquitito. Sin embargo, si yo trabajo la R, me voy a encontrar con que tiene una cabeza más amplia, que está, bueno, perdón, la cabeza o el cabezal tienen la misma dimensión, pero en este caso está totalmente cubierta de puntas nano. En este tipo de casos, pues yo os diría para un labio, para un rostro, cuando estemos trabajando lo que hablábamos antes, la necesidad de trabajar una hidratación de superficie donde no requiero, porque la piel en esos momentos pues no esté en condiciones como para tolerar, o simplemente porque lo necesite de esa manera, no requiere de mayor profundidad. Imaginaros, por ejemplo, os voy a poner un caso en el que siempre, sí o sí, vamos a tener que trabajar con este tipo de cabezales nano. Pues cuando nosotros trabajemos tratamientos de Be My Glow, es decir, tratamientos de color, ahí necesitamos que esa partícula no llegue a penetrar a capas más profundas de la zona superficie de la epidermis, del estratocorneo. Entonces, una vez que traspase esa estructura ya es suficiente, es donde necesitamos depositarlo. Por eso os digo que fijaros la importancia, porque a veces me encuentro con gente que me dice, no, la nano yo no la quiero, yo no la uso. Pues en muchas ocasiones es el complemento perfecto a determinados tratamientos. De nada, Patricia. Vale, quiero saber cada movimiento para qué sirve. Por ejemplo, el circular, lineal y puntual. Pues os recuerdo que cuando trabajamos con el movimiento puntual, estoy consiguiendo que el producto entre, como decíamos antes, de manera más focalizada. La máquina de por sí tiene una oscilación que va haciendo que el cabezal suba y baje un poquito mientras que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué os cuento esto? Porque esa oscilación hace que el movimiento de punteo sea un movimiento muy natural para la máquina. Es decir, yo dejo mi máquina quieta, mi propia máquina, sin que yo haga presión ni necesite moverla, ella sola va a crear la oscilación, ella sola va a realizar ese pespunte, ese punteo del que estábamos hablando. Y mi consejo es que lo utilicéis en aquellos casos en los que necesitéis que el producto entre de manera
un poquito más directa, bien porque necesitemos tener más capacidad de penetración o bien porque estemos trabajando en una zona que no permita la erosión. Y entonces, si yo trabajo haciendo otro tipo de movimientos, vaya a levantar esa piel o ese tejido. En el caso de las líneas, generalmente recordar que la maniobra más ruda va a ser el círculo, que si la piel no está bien tensa, puesto que es una maniobra más abierta, me puede hacer que se encaje. Y si mi mano se encaja, yo puedo provocar una irritación mayor de lo que me espero. Entonces, este tipo de movimientos son importantes o nos vienen perfectos para trabajar con agujas de poquito o puntas de poquito calibre, o bien en pieles donde vayamos buscando, como decíamos antes, por ejemplo, una estría que esté fibrosada, que esté en una fase cicatricial, que la estamos viendo blanquecina y con un cordón de queloide, y ahí nos interesa trabajar de una manera pues, más rotunda, más brusca, para intentar levantar un poquito esa piel y que vuelva de nuevo a crearse nuevas fibras y nuevo tejido que mejore la calidad de esa estructura. No sé, espero con esto haber resuelto la duda. Si no, me decís e intento darle otra orientación al planteamiento. Para las arrugas del contorno, ¿qué recomiendas? ¿Ácido o el concentrado de ojos? Pues os recomiendo los dos, porque es una combinación estupenda. Pensar que por un lado, en el caso del concentrado, nos va a ayudar, ya posee ácido hialurónico y nos va a ayudar a tener esa elasticidad que vamos buscando, esa calma que necesitamos. Recordar que tiene cafeína, la cafeína nos va a ayudar a bajar la inflamación de la zona en caso de que haya ojera, a calmar el color de una ojera oscura. Todo ese tipo de características ya de por sí el producto lo tiene, pero es verdad que en ocasiones, cuando la arruguita está muy profunda y está muy definida, muy marcada, necesitamos, como decíamos antes, el propio producto del Flash Eye ya contiene ácido hialurónico, pero en ocasiones puedo necesitar un aporte extra, y ese aporte extra para líneas de expresión que sean muy profundas o que sean más profundas y que no estemos hablando, ojo, de la zona inferior, sino que estemos hablando de esas líneas vulgarmente llamadas patas de gallo o líneas de expresión orbiculares, podemos trabajar sin ningún tipo de problema sobre esas líneas con el ácido hialurónico de 3,5, o en esta zona más externa también podríamos utilizar el concentrado de ácido hialurónico más de más silicio. O sea que mi consejo es que trabajéis con los dos productos en la zona de contorno de ojos, que estoy convencidísima que los resultados van a ser muy, muy interesantes. Bueno, creo que he contestado todas las duditas que aparecían por aquí en el chat. He encontrado aquí una, Mari Carmen, dice, ¿se puede tratar después de que hayan puesto Botox o pinchado ácido hialurónico? Sí, pero no inmediatamente. Fijaros, sería una maravilla que antes de la aplicación del Botox nosotros hayamos realizado un tratamiento con nuestro protocolo de concentrado de argilerine. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a relajar la contracción de esa arruguita de una manera diferente a la que funciona el Botox, es decir, nos va a ayudar a trabajar de una manera mucho más liviana, mucho más ligera, pero eso va a hacer que la piel esté mucho más receptiva al protocolo del médico y esté mucho más receptiva al tratamiento. Si yo lo voy a hacer después, imaginad que mi clienta ya ha pasado por las manos del médico y ahora entramos nosotros en la siguiente fase. Dejar pasar un mes. Dejamos pasar un mes para que el producto se haya terminado de asentar, y una vez que ese producto se encuentre asentado, ya nosotras vamos a alargar la duración y el mantenimiento de esa toxina con nuestro concentrado de argilerine. En el caso del ácido hialurónico, también os digo lo mismo. No tiene nada que ver un labio preparado, hidratado y que llega jugoso a hacerse un tratamiento de este tipo, un tratamiento médico de este tipo,
a si llega un labio reseco, cuarteado y bueno, pues con mala calidad de flexibilidad y de elasticidad. Puede crecer en volumen, pero ni la resistencia que va a tener el cuerpo de mantener ese producto, ni el resultado final va a ser tan bonito. Con lo cual ahí os vuelvo a recomendar que previo al tratamiento de ácido hialurónico trabajéis con vuestros viales de ácido hialurónico al 3,5. Después volveríamos a hacer lo mismo. Dejamos pasar un mes y pasado un mes para que el producto se haya estacionado y podamos trabajar con total seguridad. Ahí entraría nuestra labor. Es más, un consejo. Podemos recomendarle al cliente realizar un mantenimiento de cada 15 días aproximadamente de sesión, en vez de hacerlos de manera más continuada, para que de esa manera su tratamiento médico se pueda extender en el tiempo y le vaya a durar más de lo que le duraría si ella no se cuida en ese aspecto y mantiene la hidratación externa de su labio. Bueno, pues ahora sí que creo que hemos terminado. No sé, Sergio, si tienes algo por ahí que se me haya escapado a mí. No, yo creo que está todo. Voy a compartir la información de nuestras redes sociales y Ajá, el fenomenal. correo y el teléfono. Y bueno, y yo creo que ya estaría todo. Vale. Bueno, yo aprovecho para deciros de nada, Rocío, gracias a vosotras por aguantar este ratito aquí conmigo. Espero que os haya servido y que, bueno, ya sabéis que cualquier duda que podáis tener al respecto de tanto el protocolo, el tratamiento o cualquier producto de los que podemos compaginar con esta técnica, pues sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros y desde bien el correo o la página o nuestro contacto de Instagram os iremos contestando poco a poco. Un saludo para todas, estoy viendo vuestros agradecimientos. Ay, Aida, un besazo súper fuerte. Y, y bueno, espero veros pronto. Ya sabéis que a cualquier duda estamos aquí para solucionarlas. Y bueno, pues no sé si mi compañero, porque yo no llego a verlo, no sé si mi compañero Sergio ha llegado a... Creo que ya nos va a compartir pantalla para que tengáis ahí todos los contactos posibles para cualquier duda que tengáis sobre el tema. No sé si lo veis ya. Yo lo veo, con lo cual entiendo que las demás también. Mila, un besito muy fuerte. Me encanta que estés ahí detrás. Un saludo. Bueno, pues supongo que de todas formas, Sergio, el vídeo quedará grabado y me Sí, imagino que exacto. quedará Va a colgado en quedar. las redes para que cualquier duda que puedan tener o no sé si hay alguna otra manera de compartirlo con las personas que Sí, se necesiten. quedará en redes y aparte si alguien quiere la grabación nos lo puede solicitar por mail y se lo mandaremos. Bueno, pues entonces, con tu permiso, Sergio, Ujú. corto ya la grabación Cuando quieras. y nada, que lo dicho, que espero volver a veros en la próxima reunión de expertas y hasta la próxima. Un besito muy fuerte para todas.